Bien, niños, buenas tardes, bienvenidos sean, sí, una vez más. En esta oportunidad vamos a tratar, en este caso, el tema del plan lector. Bien, pero antes vamos a ver un pequeño video, sí, para dar posteriormente inicio a la lectura. Bien, comenzamos, niños. La grave enfermedad, la niña que no podía decir por favor ni gracias. Hubo una vez una chiquilla que no podía decir por favor ni tampoco gracias. Estas dos palabritas tan agradables no querían sencillamente salirle de la boca. Sus padres se enfadaban mucho por ello, y el abuelo aún más. Pero la abuela contemplaba a la muchachita y sentía dolor. «Está enferma», dijo al fin. «Llamad a la doctora». Vino la doctora y examinó con cuidado a la chiquilla. «No tiene absolutamente nada en el cuello ni en la lengua», dijo la sabia mujer, y se marchó de nuevo. «Así pues, tiene algo en el corazón», afirmó la abuela. Nadie sabía qué hacer, nadie podía ayudar, y sin embargo, era una grave enfermedad y un verdadero dolor. Si venía alguna tía de visita y traía consigo cosas buenas, corría la muchacha a esconderse detrás de la casa. No quería recibir regalos, pues no podía decir gracias como manda la buena educación. Una vez estaba toda la familia en el campo, en casa de unos primos y primas. En la fiesta sirvieron mosto dulce y pan moreno recién amasado, y con ello también nueces tiernas. ¡Ah, qué bueno era aquello! Y todos se alegraron. Pero a la muchacha se le ocurrió que tendría que decir por favor y gracias, y dejó todas aquellas apetitosas cosas y dijo que no le apetecían. Prefería ir a ver los conejitos. Pero cuando estuvo con los conejitos, empezaron a correr libremente las lágrimas por sus mejillas. Sentía algo, como un peso que le oprimía el corazón. ¡Ay! Era tan triste no poder decir por favor y gracias. Y el mosto dulce era precisamente para ella lo mejor del mundo. Detrás de la casa de los campesinos se extendía un amplio bosque. Hacia allí corrió la muchacha para ocultar su dolor. Entonces vio junto al camino una gran mata de zarzas llena a más no poder de moras maduras. ¡Oh, cuántas!, exclamó la muchacha. «Voy a cogerlas». Pero al ir a hacerlo, ¿qué sucedió? La mata retiró sus ramas y un ratoncito dijo desde dentro: «Di enseguida, por favor, y entonces podrás cogerlas todas». La chiquilla puso cara de disgusto, se volvió y siguió corriendo, pues por favor era justamente una de las palabras que no podía decir. Al poco llegó junto a un avellano. Los frutos de color pardo dorado eran tentadores. ¡Ah, cómo recordaban a la Navidad! La chiquilla corrió hacia allí, pero al acercarse, las ramas del avellano se levantaron con todos sus frutos hacia lo alto, y una ardilla gritó desde el árbol: «Tú, como no puedes decir gracias, tampoco debes coger avellanas». Echó a correr de nuevo, disgustada, y de tanto correr sintió sed. Por eso se alegró cuando oyó entre la maleza un suave rumor que procedía de un manantial. Pero apenas se hubo inclinado para coger agua con la mano, se retiró de pronto el manantial y desapareció en la roca. Aterrada, levantó la mirada y vio junto a sí un cervatillo. El pobre animal llevaba la lengua de fuera. Era evidente que venía atormentado por la sed. Pero el manantial había desaparecido y no parecía que quisiera volver a salir de nuevo. Algo se removió en el corazón de la chiquilla. Acarició al animal y dijo: «Yo tengo la culpa de que tú tengas que pasar sed, pobre cervatillo». La muchacha sollozaba más y más desconsoladamente. Entonces comenzó a decir de manera inesperada: «Por favor, querido manantial, regálanos de nuevo tu agua». En la roca se oyó inmediatamente un alegre cantar. A continuación brotó el agua y, claro como la plata, fluyó de nuevo el manantial. La chiquilla y el cervatillo bebieron, y cuando ella tuvo bastante, dijo con voz fuerte y clara: «Gracias». Entonces se dio cuenta de que había caído algo al suelo a su lado. Era una piedra que le había caído a la muchacha del corazón. La chiquilla se sentía muy ligera, libre del peso que antes le oprimía. En lugar del cervatillo, había ahora una hermosa hada a su lado. Esta dijo: «Ahora
ya estás curada. Gracias, repitió la chiquilla, y se quedó contemplándola, llena de inmensa felicidad. Luego echó a correr, loca de alegría, y salió del bosque. De repente sintió deseos de ver a sus primos y a sus primas, y fue a buscarlos a la pradera donde estaban jugando. Cuando vieron de lejos a la fugitiva, gritaron todos irónicamente: ¿Quieres ahora mosto dulce y pan moreno y nueces? Sí, por favor, dijo la chiquilla. Entonces corrieron hacia la casa y le trajeron de todo. Ella, cada vez más contenta, decía: Gracias, gracias, muchas gracias. Y reía sin cesar y sentía ligero su corazón. Naturalmente, había desaparecido la piedra que le oprimía y no le dejaba decir ni por favor ni gracias. Podéis imaginaros cómo se alegraron los padres de que su hijita estuviera ahora curada de su grave enfermedad. Pero aún más felices estaban el abuelo y la abuela. Y la más contenta de todos era la propia chiquilla. Muy bien, niños. Ahora sí, pasemos a lo que corresponde para el día de hoy. Bien, ¿se completó la lectura de la niña que no podía decir por favor ni gracias? Sí, a ver, Cure, ¿de qué trató la lectura? A ver, explícanos un poco. A ver, ya activé tu audio. Muy bien, te escuchamos. Yo entendí hasta una cierta parte. De ahí me perdí, profe. ¿Qué es lo que comprendiste, Cure? A ver. Que la niña no podía decir gracias ni por favor. Ya. Y su mamá, sus padres se enojaban, no sé, algo así escuché, y su abuela se preocupaba mucho por ella. Y la abuela llamó a una doctora que le verificaron que si tenía algo, y la doctora dijo que nada tenía ni en la lengua, ni en... no me acuerdo qué más. Y así me quedé, profe. Ahí ya me perdí. A ver, ¿quién más comprendió la lectura? A ver. ¿Jimena? ¿Sí? A ver, Jimena. Escuchamos, Jimena. A ver. ¿Podéis hablar, Jimena? Vamos. Lo único que yo entendí es que a sus papás y su abuela había llevado una enfermera y dijo que tenía una enfermedad, que tenía como algo en su corazón y no podía decir ni gracias por favor hasta que vio un manantial y había volteado y ya había desaparecido el manantial hasta que vio un animalito con sed y volteó, no estaba el y le pidió por favor para que pueda volver el manantial y volvió. Ya se sabemos que... Ya. No, está bien, Jimena, ¿eh? Muy bien, entonces, ¿no? La niña no podía decir por favor ni gracias, aparentemente porque algo oprimía su corazón, como decía en la parte final, ¿verdad? Algo que Y había creo que sucedido. también, pues algo que creo que me acuerdo ya, que cuando pidió por favor y pidió gracias, creo que salió algo de su corazón como una piedra, dijo. Bien, ¿no? Algo se Una había piedra. desprendido del corazón, ¿verdad? Una carga pesada que tenía dentro del corazón. Muy bien. Ahora vamos a pasar de una dulce historia, una historia tierna, ¿correcto? A algo un poco más espeluznante en el sentido de la manera como narra la siguiente persona. Bien, a continuación vamos a conocer algo que ustedes ya creo que una vez se los compartí, pero vamos a leer el texto completo hasta donde lleguemos, porque recuerden que esto solamente tiene un tiempo y a las 4, ¿no? Exactamente, 4 por ahí, se nos corta el tiempo porque otro colega utilizará el Zoom. Así que vamos a apurarnos, vamos a compartir la siguiente historia, la siguiente lectura. Bien, el nombre seguramente les va a sonar. Ya les había contado una vez, creo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una vez les hablé de esta historia? ¿O no? ¿A ustedes nunca les hablé de eso? ¿Seguros? ¿Seguros? Muy bien, el día de hoy vamos a conocer la historia del famoso gato negro. O el Black Cat en inglés, ¿no? Como lo conocen, este texto original, ¿no? Del poeta, en este caso el escritor norteamericano, estadounidense, Edgar Allan Poe, ¿sí? Bien, recomendaciones para la lectura. Pronunciemos bien, respetemos los signos de puntuación en este caso, leamos pausadamente, pronunciemos correctamente y también utilicemos un adecuado timbre de voz para que podamos escucharnos y comprendernos. ¿Está bien? Niños, ahora sí, comenzamos a la voz de 3.
Bien, vamos a comenzar desde la parte final en que me aparecen en la pantalla. A ver, la última persona que me aparece en la pantalla es Alvarado. Comenzamos con Alvarado, luego sigue Ana Lucía, luego Valentina, Rodrigo, Fabricio. Profe. Bien, Alvarado, comenzamos con la lectura. ¿Sí? Ya, profe. Bien, Alvarado, ¿puedes visualizar mi pantalla? ¿Logras ver mi pantalla? Pero sí. Perfecto. Vamos a comenzar, Alvarado. Bien, comienza, por favor, Alvarado. Alvarado será el narrador, al igual que cada uno de ustedes. Comienza la historia. Bien, como les decía al comienzo, la historia es una especie de, en este caso, un interrogatorio, una profe. confesión que hace una persona, ¿sí? De la manera siguiente. Dime, Alvarado. Comienzo desde el título. Sí, por favor, te escuchamos, Ya, Alvarado. también leo ese que dice Edward Allan Poe. Sí, muy bien. Ya. Vamos, Alvarado. Presentamos al narrador Alvarado. Escuchamos. Tu público te escucha, por favor, Alvarado. Vamos. El gato negro, Edward Allan Poe. Ujú. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque siempre relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple y suscitanamente, y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Sí, para mí han sido horribles. Para otros resultarán menos espantosos que borracos. Más adelante, tal vez aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Muy bien. A ver, en la primera parte que acaba de leer su compañero, está hablando una persona acerca, ¿no?, de lo que quiere contarnos, ¿verdad? Nosotros como narradores tenemos que estar atentos, Luana, Peña, Rodrigo, a lo que el narrador nos quiere contar a través de lo que ha escrito, lo que lo está manifestando. Nos va a contar lo que sucedió, dice, en un episodio doméstico, ¿verdad? Vamos, solamente también nos pide que no nos espantemos, no nos aterroricemos por lo que nos está contando a continuación. Bien, digamos, dice, García Alvarado dice, ahora se describe el mismo en la siguiente parte. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad, o sea, la madurez, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste, en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Muy bien, nos habla sobre el amor y la fidelidad desinteresada de los animales, ¿verdad? Bien, continuamos lo siguiente con, a ver, Luana, continúa por favor. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más agradables entre ellos.
Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era el animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era un poco no supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón tal era el nombre de ese gato. Se había convertido en mi gato favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en la casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Muy bien, Luana. Muchas gracias, pequeña. Continuamos con, a ver, Peña, continúa, por favor. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales enrojezco al confesarlo. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia, día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales, mis favoritos. Claro está, se sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacía Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo. Cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando por casualidad o movidos por el afecto se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad empeoró, se agravaba, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo, y deliberadamente lo hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Muy bien, Peñita, gracias. Entonces, hasta donde ha llegado Peña, nos está contando el narrador de la historia, la persona, en este caso, que ha cometido este delito, que tenía un problema grave, que era una enfermedad, ¿no? Como él le llamaba, el alcoholismo, ¿verdad? Decía que cambió en él todo, a tal punto también que ya no era amable y cortés con su esposa. Estaba mal, le insultaba y demás cosas. Y también cambió mucho con sus favoritos, o sea, con los animales que tenía, ¿verdad? Con las mascotas. Empezó a pegarles, ya no les tenía paciencia, salvo con el gato. ¿Cómo se llamaba el gato? ¿Cuál es el nombre del gato? Plutón. Plutón, muy bien, ¿no? A tal punto que ya no le tenía ni siquiera paciencia al gato. Dice que un día llegando, ¿no? El gato le mordió la mano cuando él quiso, no, lo alzó y todo lo demás, y él obviamente, preso de la ira, de la furia, ¿no? Sacó un cortaplumas y dice que mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente, o sea, lo tenía así, ¿no? Le hizo saltar un ojo, ¿verdad? ¿No? Y lo dejó tuerto, ¿verdad? ¿Se imaginan que un ser humano sea capaz de hacer eso? Bueno, sí lo hay. Hay personas que tienen esa capacidad de hacerlo, ¿verdad? Pero, como él dice, enrojezco, me abrazo mientras tiemblo, en este caso, mientras escribo tan condenable atrocidad. Miren, nos la está contando y ahora nosotros la estamos leyendo. Bien, continúa la lectura, por favor, señor Cure.
Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. Muy bien, despertó y volvió a emborracharse, a embriagarse. Continúa, Cure. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu. Y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar finalmente a consumar el súplico que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla. Si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios, más misericordiosa y más terrible. Muy bien, ¿no? Entonces, con palabras de Cure ya hemos conocido que finalmente el personaje asesina al gato, ¿verdad? ¿Por qué razón tenía ganas de matarlo, Cure? ¿Por qué decide matarlo? Para estar porque él sabía que no sé cómo explicarlo. Muy bien, ¿no? Al parecer ya el alcohol había, en este caso, cambiado por completo su forma de ser, a tal punto que ya no le importaba nada más que simplemente saciar esa ira, esa furia que sentía por dentro y se las desquitó con el pobre gato, ¿verdad? Lejos de haberlos dejado ya tuerto, decide acabar con la vida del pobre animal, ¿no? Muchas veces el alcohol llega a cambiar tremendamente las personalidades, ¿verdad? Bien, continuamos, Cure, gracias. A ver, continuamos con, ¿dónde está Camila? Muy bien, Camila, continuamos, por favor. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración de mi mujer, un sirviente y yo.
todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio, acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba ante la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a una reciente aplicación. Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme, vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Muy bien, tal como le acaba de decir Camila, ¿no? Aparentemente hubo un incendio en el cual todo se perdió dentro de la casa del hombre, salvo, ¿no? Él, la esposa, pudieron salvarse, ¿no? Y posteriormente dice que, por cosa extraña, razón extraña, en este caso, aparecerá dibujada la imagen en aquella pared que logró salvarse, ¿no? Dibujada, representada, en este caso, la acción que él había cometido contra el gato, ¿verdad? Muy bien, continuamos, gracias Camila. A ver, continúa por este lado, donde está, a ver, Dinora, ¿estás por ahí, Dinora? Muy bien, Valentina, te escuchamos, por favor, pequeña. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí denominado por el asombro y el terror, pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda había tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad. Contra el enlucido recién aplicado cuya cal junto con la acción de las llamas y el amoníaco cadáver produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia sobre el extraño episodio. Lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie y la apariencia que pudiera ocupar su lugar. Muy bien, entonces, ¿no? Continúa las apariciones al hombre, en este caso al narrador. Dice, una noche en que borracho a medias me hallaba en una taberna más que infame,
reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de Ginebra que constituían el principal mobiliaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel, en este caso tonel, y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón, y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Bien, continué acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciar. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella y de inmediato, ¿no?, se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. O sea que, en este caso, se abstenía un poco de volver a matar a un gato. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Donde quiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Muy bien, continúa por favor, Ana Lucía. A ver, Ana Lucía, ¿estás ahí, pequeña? Ana Lucía. Muy bien, creo que Ana Lucía tiene un detalle con el audio. A ver. Hola, Ana Lucía. Hola. Ana Lucía. Muy bien, a ver, hasta que Ana Lucía arregle el tema de su audio. A ver, Rodrigo, vamos. Profesor, este tipo es un psicópata. Muy bien, vamos a ver. Loco. Continúa, Rodrigo, por favor. Y ahora sí, aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y sin embargo me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer si aún esta celda
de criminales, me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto de aquel animal me inspiraba. Era intensificado por una de las más insensatas quimeras que se ha dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca, de la cual ya he hablado, que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente, de manera tan imperceptible, mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, y la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezcó al nombrar y por ello odiaba. Temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo o lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Me sentí entonces más miserable de todas las miserias humanas. Pensaba que era una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente. Una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia de un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche despertaba ahora, de los más horrorosos sueños, para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y terrible pesadilla encarnada de la que no era posible desprenderme, apoyando extremadamente sobre mi corazón. Muy bien. Profe, ya acabé. Sí, lo Ay, sé. por fin. Era bastante. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad. Y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. No, miren, él sentía que el gato quería no hacerle algo a él, ¿verdad? Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Muy bien. Un segundo de silencio para la mujer. Y continuamos. Cumplido este espantoso asesinato, un momento, Luanita, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón.
como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. Dime, Luana, te escucho. Profesor, ¿cómo ese hombre no está preso? Oh, ¿Cómo no está preso? él nos está contando la historia pequeña, ¿no? Recuerda que en ¿Cómo una no parte... está preso? Está preso, ¿no? Recuerda que él lo escribe ¿Quién podría desde... hacer eso? ¿Cómo, pequeña? ¿Quién podría hacer eso? O sea, eso va Bueno, atrás. no. Recuerda, Luana, que hoy en día, en la actualidad, se han escuchado peores casos que estos, ¿sí? Personas que matan, descuartizan personas, ¿verdad? Ya a veces No, ni hay me personas... cuentes porque yo no veo las noticias. Muy bien, ¿no? Entonces, antes de culminar, porque ya nos va a ganar la hora, creo que ya nos hemos pasado la hora, ¿sí? A ver, dime, Cure, te escucho. 2 minutos. Es que ya son las 4 ya. Sí, muy bien, Son Cure. 4 y 2. A ver, chicos, entonces, ¿sí? A ver, la semana que viene les voy a tomar entonces una prueba escrita, pero para eso ustedes tienen que terminar de leer la historia, ¿correcto? Yo les voy a mandar ahora las diapositivas por el grupo, ¿sí, Cure? Yo les voy a mandar las diapositivas para que ustedes terminen de leerlo en casa, ¿correcto? Profesor, o sea que la próxima semana va a ser como un pequeño examen. Sí, vamos a hacer redacción, pero antes les voy a dejar como tarea un pequeño cuestionario de este tema, ¿correcto? Ya. Muy bien. A ver, dime, Cure. ¿Te escucho, Cure? A ver, Cure, ¿te escucho? Ya que, profe. Yo solo... Bien. No, yo no quería hablar. A ver, Jimena, ¿te escucho? Sobre la tarea no entiendo mucho, como cuestionario. O sea, cuestionario me refiero que les voy a dejar preguntas, ¿sí, Jimena? Preguntas, Ok. en este caso no, relacionadas a la lectura que hemos hecho. Ustedes tienen que terminar de leer la lectura en casa, ¿correcto? Una Muy bien, práctica. chicos. Ok. ¿Sí? Como una práctica, mi estimado Cure, ¿sí? Estamos solamente a 2 páginas de terminar, miren. Ya ustedes lo terminan en casa, ¿sí, niños? Bien. A ver, aquí nos vamos a quedar, ¿sí, chicos? Ahora sí, los Profesor, dejo de... ¿cuántas hojas nos faltan? Nos faltaban solamente 2 diapositivas para culminar. Ustedes lo pueden volver a leer en casa si gustan, con papá, con mamá, tomando sus galletitas con su cafecito, con su leche, como ustedes quieran, ¿sí? Bien, pero por favor, aléjense de los gatos, de los perros, por favor, ¿sí? Sigamos entonces por este lado, ¿sí? Bien, niños, ahora sí, aquí nos quedamos. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense, abríense, aliméntense bien. Nos vemos, ¿sí? Y lean algo, por favor. Sí, En este caso, lean esta lectura, ¿sí? Chao, chicos, cuídense, por favor.